En la cápsula recién pasada establecimos que la función de media y la función de autocorrelación son esenciales para determinar si un proceso estocástico es estacionario en el sentido amplio o no. La función de media o la media en general es un estadístico relativamente bien conocido. Entonces lo que queremos es enfocarnos un poquito en la función de autocorrelación, conocer un poquito mejor sus propiedades para aprender a trabajar con ella. Y hay muchas propiedades que podrían mencionarse sobre la función de autocorrelación, pero en nuestro caso realmente solo interesan tres. Vamos a partir asumiendo que tenemos un proceso estocástico que es estacionario en el sentido amplio, x de t, y que su función de autocorrelación Rx, por lo tanto, depende solamente de tau, la diferencia de los instantes de observación de dos muestras del proceso. Y para este proceso, la potencia media viene dada por el valor esperado del proceso x de t al cuadrado. Y esto en el fondo no corresponde a otra cosa que evaluar la función de autocorrelación en cero, es decir, observar el proceso ahora y observarlo nuevamente en el mismo instante y elevar el valor al cuadrado. Piensen en ello como un proceso estocástico que se modela como una fuente de voltaje y que el voltaje que entrega ese proceso lo entrega a través de una resistencia de 1 ohm. Entonces, esa resistencia de 1 ohm va a estar disipando en todo momento x al cuadrado watts de potencia, y x al cuadrado va a ser un valor que fluctúa en función de cómo se materializa la realización del proceso. Sin embargo, antes de realizar el proceso, siempre podemos hacernos la pregunta ¿cuál es el valor esperado de x al cuadrado? Para entender cuál es la potencia media que ese proceso disipa a través de esta resistencia, y encontramos que esa potencia media no es otra cosa que la función de autocorrelación evaluada en cero. La función de autocorrelación tiene una propiedad de simetría, vale decir que si la evaluamos en tau segundos, también vale lo mismo en menos tau segundos, vale decir, es una función par. Y esto se entiende de la siguiente forma: si uno toma una muestra del proceso y tau segundos después toma una segunda muestra, esa correlación es exactamente lo mismo como si uno hubiera tomado una primera muestra tau segundos antes que la segunda muestra. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que hacer una traslación de tau segundos, y por supuesto, debido a que el proceso es estacionario, la autocorrelación tiene que mantenerse siendo la misma. Una tercera propiedad que es también importante tener presente es que la función de autocorrelación tiene su valor máximo en cero. Siempre Rx de tau en valor absoluto va a ser menor que el valor de Rx en cero, y eso tiene una explicación intuitiva, que es la que está escrita acá entre comillas, que ningún par de muestras del proceso estocástico están más correlacionadas entre sí que una muestra consigo misma. Por supuesto, la muestra consigo misma siempre es la misma, entonces la correlación, desde luego, estadística es altísima, y cualquier par de muestras tomadas en instantes distintos debe necesariamente tener menos correlación. Ahora, hay un cuarto aspecto que quiero hablar como propiedad de la función de autocorrelación, y para eso preparé este gráfico que en la parte superior es exactamente el mismo gráfico que habíamos utilizado en la cápsula en la cual introdujimos el concepto de
correlación temporal de procesos estocásticos y función de autocorrelación. Y lo que agregué son estos gráficos de aquí abajo, donde para las dos muestras que se toman en la porción en la cual el proceso fluctúa más rápidamente, se grafica la función de autocorrelación en función de tau, donde en el fondo el instante tau 0 representa la primera muestra y después tau en sí como variable es la diferencia entre el instante de la segunda muestra y el instante de la primera muestra. Ahora, debido a que este proceso varía y fluctúa más rápidamente que este de acá, o el proceso en esta porción versus el proceso en esta porción fluctúa más rápidamente, podemos decir que la correlación decae, la función de autocorrelación decae más rápidamente en este proceso que en este proceso acá. Y eso es lo que se representa con esta función de autocorrelación roja versus esta función de autocorrelación roja. Aquí transcurren tau segundos, T2 menos T1 segundos, pero el nivel de correlación que aún tiene esta muestra con respecto a esta tau segundos después es mucho mayor y muy parecido, ¿no es cierto?, a la correlación máxima, que es la muestra consigo misma, es mucho mayor que en este caso de acá, donde se ha perdido prácticamente toda la correlación y queda apenas un poco de autocorrelación, en este caso negativa, en este ejemplo. Ahora también es interesante observar en este gráfico cómo el valor máximo es el valor en cero. Esta es la propiedad del máximo que habíamos visto acá. También se observa claramente la propiedad de simetría. Estas dos funciones rojas, ilustraciones de funciones de autorrelación, son simétricas, son funciones pares. Y finalmente, el valor de la potencia media es el valor que se puede leer acá en ambas funciones y, por supuesto, es exactamente el mismo valor porque estamos asumiendo que nada más ha cambiado excepto esta capacidad de ganar o perder correlación más rápidamente entre uno y otro caso. Esta ilustración y entender, digamos, cómo se relaciona el aspecto temporal, visual al menos, temporal, la correlación temporal de un proceso con su función de autocorrelación y cómo esta función de autocorrelación se estira si el proceso presenta más correlación temporal y se angosta si el proceso presenta menos correlación temporal, es una propiedad sumamente importante de tener y entender intuitivamente. ¿Por qué? Porque fíjense que un proceso que varía más rápidamente de alguna forma sugiere que es un proceso que tiene mayor contenido de frecuencia, que tiene energía dispuesta en frecuencias mayores que un proceso que varía más lentamente. Entonces surge automáticamente la pregunta de contenido espectral de un proceso y cuál es la relación entre ese contenido espectral con la función de autocorrelación, porque alguna relación debe haber. Una función de autocorrelación más angosta sugiere un proceso con mayor contenido espectral y viceversa, una función de autocorrelación más ancha, de cambio más lento, sugiere también un contenido espectral más concentrado en frecuencias bajas. Y esto es el aspecto central de la próxima cápsula.